Ok, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a su podcast La Sarcómera. Mi nombre es José Manuel Castro Martínez. Yo soy estudiante de la licenciatura en fisioterapia. Voy en séptimo cuatrimestre y pues como les menciono, el nombre de este podcast es La Sarcómera. El objetivo principal es en general a la población en general educarla un poco acerca de cómo funciona el cuerpo humano. Cualquier persona que tenga dudas, un poco de curiosidad de saber un poco más acerca del cuerpo humano y su funcionamiento, así como también, pues, ¿por qué no al personal del área de la salud, así como también a los estudiantes, ¿no? Ayudarlos un poco para que aprendan y se guíen con este podcast que va a tener variedad de temas. En este caso, el tema a tratar va a ser la subluxación maxilar. Bueno, yo comprendí de 4 pasos este podcast para poderlos ir guiando acerca de de este trastorno que las personas pueden llegar a sufrir. El primero de ellos podría ser definir principalmente los conceptos, la fisiología, la función y las principales características que tiene tanto la articulación temporomandibular así como lo que la rodea, para poder comprender un poco más, ¿no? Principalmente la anatomía, su función y pues las estructuras que la rodean. También al final vamos a ver un poco el diagnóstico, de acuerdo a mi carrera, pues un poco más con énfasis en el diagnóstico fisioterapéutico, funcional y su tratamiento. Este último punto va a ir de la mano con lo que viene siendo un caso clínico, que también vamos a estudiar y vamos a tener una pequeña discusión, un diálogo acerca de él, para poderlo evaluar y pues realizar este podcast de una manera un poco más práctica y que los conocimientos también sean un poco más extensos, que no nos quedemos solamente con el cómo funciona y pues entendamos cómo llevarlo a la vida diaria, ¿no? A la realidad. Y pues esos serían los puntos que voy a estar tratando. Vamos a comenzar. Voy a comenzar por definirles qué es la luxación. En este caso vamos a hablar un poco más sobre la subluxación. La luxación o subluxación mandibular son trastornos finalmente de una articulación cuyo nombre es la articulación temporomandibular. Todos la conocemos, en algún punto está por debajo de nuestra oreja, en la famosa quijada que nosotros mencionamos. Pues estas subluxaciones son frecuentes en personas que ya tienen laxitud ligamentosa. Estas también se pueden presentar en tobillos, en muñecas, no necesariamente en esta articulación. En el caso de la subluxación mandibular, pues básicamente es el contacto entre las superficies articulares y pues la separación suele reducirla el propio paciente. Entonces, como quien dice, el cóndilo, que es la cabeza redonda de la extremidad del hueso que encaja en el hueco del otro formando la articulación, es capaz de volver al sitio de forma natural. En el caso de la subluxación mandibular existe la separación completa de las superficies articulares y necesita de la reducción manual debido a la posición anómala que se coloca el cóndilo. En pocas palabras, todo esto que les estoy diciendo significa que se forza y no vuelve a regresar voluntariamente a la fosa articular. Entonces, por así decirlo, está un poco desnivelada, está un poco, sí, salida de su lugar. Esto es una lesión. Entonces puede tratarse de un episodio único o puede producirse varias veces, puede estarse repitiendo, o la mayoría de las personas hay un gran porcentaje que vive con ella, o sea, no nos damos cuenta, pero realmente nuestra huella a la hora de masticar no es pareja, no es uniforme. Entonces esto nos puede provocar muchísimos problemas. Puede sonar un poco exagerado, pero incluso problemas de malestar, puede ser cefaleas, dolor de cabeza, y puede ir generando incluso un trastorno en el cual parta de la articulación temporomandibular y se dirija hacia cervicales, y esto modifique tu postura a tal punto de que
pues sí, tu evaluación a la hora de caminar no sea correcta y tengas problemas en cualquier otra articulación, como les mencionaba, puede ser de la rodilla y etcétera. Se puede complicar bastante, es un tema muy importante. Y pues dejando de lado todo esto, que es una pequeña introducción, voy a hablarles acerca de la articulación temporomandibular específicamente, también entre sus siglas ATM. Esta tiene como función principal masticar, hablar, bostezar, tragar y otras gestaciones faciales. Esta, como les mencionaba, se encuentra situada a ambos lados de la cara. Tenemos una en cada debajo de la oreja, por así decirlo. Los huesos que participan son el hueso temporal y la mandíbula, siendo esta una articulación condilia que realiza movimientos de rotación, movimientos de lateralidad y deslizamiento. Voy a hablarles un poco más específico también de sus partes y las superficies articulares que tenemos en ella. Existe la fosa mandibular, fosa articular situada en el temporal, el tubérculo articular o barra transversal situada por delante y debajo de la fosa articular, cóndilo de la mandíbula siendo el eje transversal y anteroposterior de la cavidad articular, cartílago o tejido conectivo que recubre la superficie del cóndilo. Esto es muy importante porque llega a irritarse cuando se subluxa, entonces puede generar muchísimo dolor y desgaste que a largo plazo puede generar que sea muy fácil de que se subluxe. Disco o menisco articular, estructura que se encuentra entre ambas superficies articulares. Este disco es móvil, tenemos que entender que es como, para definirlo, pues sí, popularmente sería como si fuera una pelota a medio inflar, en la cual, de acuerdo a la posición de la articulación de la mandíbula, la burbujita se brinca a la zona en la que no existe fricción, a la zona en la que ella se puede acomodar. Entonces está en constante movimiento y justo en esos brincos puede haber una acción por parte nuestra en la que mastiquemos de forma muy brusca y se trabe, básicamente se quede a medias y no logre llegar al conducto. Ahí es ahí donde se produce dolor porque la estás pinchando. Y pues bueno, también les voy a hablar un poco sobre los medios de unión, que son los siguientes. La cápsula articular, esta tiene una forma de abanico muy particular, y los ligamentos importantísimos. Por un lado tenemos el ligamento principal, el ligamento lateral o temporomandibular, sostiene la articulación, mantiene el cóndilo cerca de la fosa y previene movimientos laterales y posteriores de la boca, y es un poco elástico. Por otro lado, ligamentos accesorios, estos también muy sensibles, ligamento esfenomandibular, ligamento estilomandibular, que tienen cierta acción de protección en la articulación. Los mecanismos de la articulación o función de los discos son, pues principalmente dividir el movimiento condilio, ¿no? Como les mencionaba, en superior y en inferior, lubricar con el tejido sinovial, actuar como cojín para absorción de choques y pues reducir los desgastes, ya que esta funciona como una, pues sí, como una pequeña burbuja que evita que las superficies se toquen una con otra. Y bueno, finalmente los movimientos, ¿sí? que genera la mandíbula, en este caso va a ser apertura y cierre, conocido también como distrusión y cirtrusión. Hacia adelante, protrusión, el movimiento que realizamos hacia atrás, puede ser la retrusión, y hacia los lados, diducción. Todos estos como conjunto dan como lugar la acción de la masticación al abrir y cerrar la boca. Y pues específicamente tratando un diagnóstico sobre la luxación o subluxación mandibular, puede ser, principalmente van a llegar a tu consultorio por espasmos musculares. Van a tener demasiada tensión en ese músculo que podría ser el macetero y en toda la articulación, entonces va a generar dolor. Incluso puede llegar a haber casos en los que antes de ir a fisioterapia van a acudir con el dentista por desconocimiento y porque creen que es alguna muela la que les está molestando al abrir y cerrar la boca.
Y pues, ¿qué más? No les permite reírse fuertemente. Ese también es un síntoma. Digo, no hay mucho movimiento por el mismo dolor. En algunos casos, la boca se queda pues inmovilizada, trabada, bloqueada, porque la articulación, como lo menciono, está bloqueada y no se puede cerrar. Básicamente el cóndilo ya se ha colocado delante del tubérculo articular y pues principalmente eso, el dolor como principal síntoma, y pues la contracción espástica de los músculos. ¿Qué más? Pues como dato les puedo dar que tiene una frecuencia aproximada del 3% y suele ocurrir en dirección anterior principalmente, ¿no? La luxación superior, posterior y medial requiere de que coexista una fractura y se produce en raras ocasiones. Realmente hablamos de que se les traba la mandíbula, que se queda en un lugar desacomodado. Y el tratamiento. El tratamiento de la articulación temporomandibular para una subluxación, debemos de hacer principalmente, claro, una valoración de los movimientos mandibulares y articulares, echar un vistazo a la mordida, medir el rango de movilidad, de apertura de la boca, desviación lateral y palpación de la musculatura. Como les menciono, va a haber demasiado tono en este músculo macetero porque pues ha estado trabajando en este caso el lado contrario. Por lo general se luxa de un solo lado, como les menciono, al abrir de más la boca. Y pues una vez realizado este palpamiento, todo esta valoración, vamos a proceder a ver el tipo de disfunción que nos encontramos. Podemos trabajarlo de diferentes maneras. Yo les recomiendo algunas técnicas para que puedan trabajar con ellas. En este caso van a ser técnicas de movilización articular a través de la fisioterapia mandibular. Pues estamos hablando más específicamente de las fibras, relajarlas. Se trata de manualmente tratar de bajar la tensión de estas fibras para que no siga el dolor. Claro, todo va de la mano del paciente y hasta donde nos permita, ¿no? Que no haya dolor excesivo. Las técnicas miofaciales para la liberación del músculo y las técnicas de corrección de energía muscular para subluxaciones, técnicas sobre todo de relajación de la musculatura y técnicas de elongación del músculo. Esto sería lo contrario, sería un poco más trabajar la apertura de la boca y la flexibilidad de las cadenas musculares que rodean. La ergonomía postural, como les mencionaba, también esta articulación es de suma importancia y puede modificar incluso nuestra postura, hasta el punto de que vamos a encontrar a lo mejor alguna clavícula más elevada que otra. Entonces trabajar también en la ergonomía y en la valoración de la postura y la marcha de nuestro paciente. Y bueno, ya para terminar voy a hablarles del caso clínico que les prometí, en el cual vamos a discutir un poco. Se los menciono. Es un paciente masculino, él es agricultor, tiene 24 años de edad y se presenta en nuestra clínica. Su historia, él le menciona en pocas palabras como bloqueo de la mandíbula. Él dice que fue de una manera espontánea y él indicó que unos días antes de la consulta se quedó trabada su mandíbula mientras bosteceaba. Como les mencioné, puede ser un movimiento brusco o simplemente la hiperextensión de la articulación. Bueno, en el momento pues él no pudo cerrar la boca, por lo tanto fue al hospital local donde fue desbloqueada manualmente con maniobras. Como les menciono, esta articulación está rodeada por muchos ligamentos. Puede que los principales hayan logrado acomodarse, pero no todos van a permitir que la bursa se coloque en su lugar. Y pues nos menciona que él fue sugerido posteriormente hacia acá, ya que los paramédicos solo hicieron una maniobra para que él pudiera, sobre todo, cerrar la boca, pero claro, sigue presentando demasiado dolor, inflamación.
Y bueno, a la hora de la cita el paciente tuvo una apertura de 3.8 centímetros con sonidos articulares bilaterales. Esto lo conocemos también como pues crujidos, ¿no? El choque de las articulaciones, como les menciono, va a haber desgaste a largo plazo si no se atiende, y pues ese choque genera el sonido que estamos escuchando. Y además de dolor miofacial, este dolor se dirigió un poco más él menciona hacia la nariz, después de la noche que pasó, porque instantánea, y se dirigió a nosotros al día siguiente de la maniobra que les realizaron. Y todo esto estamos hablando del lado izquierdo principalmente, ya que fue donde se subluxó. Y pues eso, ¿no? Los músculos masticatorios de la masticación. Principalmente vamos a necesitar radiografía panorámica, esta como la que toman los dentistas a la hora de ver abscesos, prótesis dentales, todo esto para ver la mandíbula en general, los dientes y la huella que genera al cerrar su boca. Y pues la discusión sería un poco pues que puede luxarse la mandíbula en 3 situaciones. La primera, por hipermovilidad articular, ocurre al final de la apertura. El cóndilo sobrepasa la eminencia, se produce por una traslocación de la articulación. La segunda sería por subluxación, es cuando el cóndilo se desplaza pero existe todavía contacto entre las dos superficies articulares. Es muy dolorosa. Y la es de las más dolorosas de estas 3. Y la tercera situación es la luxación, es cuando existe una separación completa de las superficies articulares y necesita reducción por parte del médico, o sea, intervención como tal. Y pues principalmente se clasifican, para simplificarlo, por la localización del cóndilo, básicamente. Esto es lo que hace que se diferencien de uno del otro. La localización del cóndilo con relación a la mandíbula. Y pues eso sería todo, chicos. En esta ocasión ese fue el caso clínico. Se trabajó con el paciente en la apertura vocal. Se le dio un poco de electroterapia solo para disminuir principalmente el dolor, ya que se le dio TENS para estimular esos nervios y que hubiera anestesia. Y pues bueno, principalmente trabajamos mucho en la masticación, en la, ¿cómo mencionarlo? En el cierre de la boca, en trabajar en el fortalecimiento de los músculos también, que componen este conjunto de la articulación temporomandibular, y la relajación principalmente también de esta musculatura. Para poder llegar también se hizo una maniobra, se trabaja la relajación y se hace una maniobra en la cual nosotros como fisioterapeutas necesitamos ponernos unos guantes, obviamente por higiene del paciente, tanto del paciente como nuestra, claro, y bueno, manipular directamente la articulación, en este caso al introducir los dedos por la boca y llegar con el dedo índice, el dedo pulgar y el índice. El dedo pulgar va por adentro de la boca y el índice tocando el exterior de nuestra mandíbula, como quien dice el músculo macetero. Gracias a esa maniobra se logra sentir la cápsula y cómo está bloqueada la posición del cóndilo de la mandíbula, y con masajes se llega a acomodar en una maniobra en la que se sujeta con una mano la mandíbula y en la otra, como les menciono, se está manipulando la cápsula articular hasta que se llega a acomodar. Es instantáneo y es como un pequeño brinco que se genera. Y pues eso se trabajó principalmente con este paciente, y ya después un poco en la inflamación, porque gracias a la irritación que genera el choque de las superficies, pues se tuvo que trabajar también un poco con la inflamación de estos músculos. Y eso sería todo lo que se trabajó.